Salidas cuestionables y rumores. Hola gente, ¿cómo andan? Buenos días, tardes, noches en la hora en la que estén viendo este video. El día de hoy vamos a hacer una actualización de los últimos movimientos en Melgar en los últimos días en cuanto al mercado de pases. Bueno, más puntualmente el tema de algunos temas de préstamos. Tenemos el caso de Abraham Aguinaga, Jimmy Gamero y Emilio Saba, que hace pocas horas fueron anunciados, o mejor dicho, fueron oficializadas sus salidas a préstamos a Alianza Atlético de Sullana, Cienciano del Cusco y Sport Boys el Callao respectivamente. Sin embargo, estas salidas han generado muchas polémicas en la comunidad rojinegra en el sentido de que al ver la cantidad de variantes que tenemos al día de hoy y considerando mucho más lo que declaró Walter Rigoneto para Liga 1 Max de que el plantel es corto actualmente, no se entiende por qué se ceden estos jugadores que bien podrían ser opciones en este equipo al día de hoy. Teniendo otros puntos aparte, se oficializó también el préstamo de Nicolás Figueroa a Comerciantes Unidos. Se conoce, ya bueno, se ha conocido un poco más de la situación de Bruno Portugal para hacer una actualización. Y también hay unos rumores en cuanto a los posibles fichajes que podría hacer Melgar en caso se dé la situación. Esto lo iremos repasando con más detalle en el transcurso de este video. No sin antes pedirles de antemano que puedan dejar su apoyo al canal, sea dejando su like, suscribiéndose al canal justamente, la suscripción es gratis y también les invito a dejar todas sus opiniones y sensaciones de estos préstamos y bueno, posibles rumores de fichajes en la caja de comentarios que los estaré leyendo y respondiendo. Y ahora sí, sin mucho más que decir, hola soy Denis, esto es Derek Soccer Max. Este video más que todo se va a tratar de dar información sobre los últimos préstamos y de rumores en el mercado de fichajes en el mundo Melgar. Claro que también trataré de dar mi opinión sobre estos últimos movimientos. Comencemos hablando del caso de Abraham Aguinaga. De antemano les digo que toda esta información la estoy sacando de Central Sur Deportes. Les dejaré en la descripción del video los enlaces a estos programas del canal de Central Sur Deportes para que los puedan chequear. Así que créditos totales a Daniel Rodríguez Hinojosa y Carlos Alpaca Zúñiga. Bueno, ahora sí hablemos de Abraham Aguinaga, de la información que habían sacado ambos periodistas que dirigen el programa Central Sur Deportes. Era de que información de periodista de Juliaca estaba esta situación de que aquellos jugadores de que se estaban yendo para este mercado de pases de mitad de temporada no les iban a pagar en Binacional. Prefirieron desconocer algunos días justamente del mes de julio para no pagarles. Y entre todas estas salidas, bueno, entre todos estos jugadores involucrados en este tema, estaba Abraham Aguinaga, con este tema del sueldo. Y este era un entorpecimiento por parte de Binacional para que Aguinaga pudiese regresar, en el sentido de que no le querían pagar algunos días de julio. Creo que cualquiera de nosotros haríamos eso si es que no nos quisieran pagar, ¿no? En un trabajo. Bueno, también se conoce que Aguinaga, y también en este caso involucra a Portugal, es que en realidad sus retornos no fueron por solicitud de Melgar, sino que más bien fueron por parte de los propios futbolistas. En el caso de Aguinaga, ya especificando, puntualizando en su caso, Bustamante no lo iba a tener muy en cuenta para el torneo clausura, y también había problemas internos en Binacional, y esto, como se había adelantado, por retraso de pagos. Al final se resolvió y el día de ayer se hizo oficial su préstamo hasta final de temporada a Alianza Atlético de Sullana. Aguinaga ya no quería seguir en Binacional, pero quería quedarse en Melgar, como hincha que es. Justamente Daniel Rodríguez dijo que habló con Abraham personalmente y le había dicho el futbolista que él quería quedarse, pero que la decisión, como sabemos, al final no pasa por el jugador, sino por el club, para darle un destino y ver qué es lo mejor para él de cara al futuro. El caso de Binacional también involucra a Nicolás Figueroa. Bueno, creo que Figueroa no es protagonista central de este video, tampoco se ha hablado mucho de su salida, pero justamente Figueroa también pidió regresar a Melgar producto de este tema en Binacional, problema interno, y es por eso que Figueroa fue oficializado su préstamo a Comerciantes Unidos. De esta manera, de los tres futbolistas que estaban a préstamo de Melgar justamente a Binacional para esta temporada, solo se quedó Sebastián Aik. Hablemos de otro jugador, bueno, creo que el caso de Jimmy Gamero es el más denso para explorar en este video. Como había contado Daniel Rodríguez Hinojosa, Huancayo le andaba dificultando la salida a Cienciano. Y bueno, quizás un dato que no sabíamos, o que la mayoría no sabíamos, es que ya la directiva de Huancayo había tenido poca predisposición cuando Melgar, durante el desarrollo del torneo de apertura, en algún momento el equipo rojinegro había intentado concretar la posibilidad de que Gamero vuelva a Melgar para romper el préstamo. Pero la directiva de Huancayo no quiso cederlo, no quiso negociar ese tema y ahora le estaban dificultando a Gamero la resolución del contrato de préstamo con Huancayo, que era por toda la temporada 2025, a pesar de que Cienciano se había comprometido a pagar la multa que eso involucraba.
y Gamero ya andaba entrenando en Cusco, pero en Huancayo le estaban entorpeciendo la salida a Jimmy como se había comentado. Al final de todo se pudo resolver, Gamero también fue oficializado su préstamo a Cienciano el Cusco, pero algo que también quizá no se desconoce es que Melgar en primera instancia, a inicio de temporada les recuerdo, quería que Jimmy Gamero se quedase por toda la temporada, bueno, Walter Rigoneto puntualmente, ya que fue presentada en la noche rojinegra, había tenido minutos, había sido considerado, pero Jimmy optó por buscar más minutos y justamente es por eso que pidió su salida a préstamo de Melgar. Y se presentó para él una cuestión, una noticia inesperada que escapaba ya totalmente de Melgar y de él. Por un error de la directiva de Huancayo en la inscripción del torneo de apertura, es que Gamero no fue registrado y se quedó prácticamente todo el torneo de apertura sin jugar. Eso evidentemente rompió las relaciones, o buenas relaciones entre Sport Huancayo y Jimmy Gamero, y cuando apareció la oferta de Cienciano, decidió tomarla. También esto ya creo, suponiendo yo, que sabiendo que Melgar, como ya pasado a inicio de temporada, no iba probablemente a ser tomado en cuenta, eh, decidió irse a Cusco. Y por una parte también Melgar iba a ver algo inútil a negociar la vuelta de Gamero, porque ya en algún momento ya Huancayo había prácticamente choteado a Melgar para este retorno en pleno torneo de apertura. Y bueno, ¿qué opino de esto? Bueno, para empezar, para mí Abraham Aguinaga debió quedarse, porque siempre va a ser muy importante contar con una opción más en el banco de suplentes. Por ahí Daniel en su programa había dicho que era más entendible el préstamo de Aguinaga en el sentido de que al tener tú en una posición de 10 enganche jugadores como Tomás Martínez y futbolistas que también pueden jugar ahí como Lautaro Guzmán y el nuevo jale Nicolás Coagliata, iba a ser bien complicado que Aguinaga tuviese espacio de esta manera en el equipo. Por eso, por este lado, se entiende también que hayan decidido prestarlo al Lince Atlético para que tenga más continuidad. Del caso de Gamero sí es más complicado porque sabemos, creo todos nosotros, de la irregularidad en el nivel de Chaca Arias y también de la falta de jugadores de experiencia ahí, por ejemplo Giancarlo García que hace tiempo que no juega, no sé por qué. Y ante ese contexto podía ser Jimmy Gamero justamente una opción para el equipo, pero esto ya creo que ya pasa más por error del comando técnico, no considerarlo. No digo que sea un capricho poder considerar a un jugador joven solo por considerarlo, sino que también es evidente que ha habido un bajo nivel principalmente de Alexis Arias. Y ante eso tú siempre vas a considerar al que está mejor, o por lo menos el que te va a dar mejores opciones. Y ahí estaba Jimmy Gamero, pero ante lo que era evidente en el campo de juego, bueno, no se le consideró, Gamero pidió salidas por Huancayo, también ya cuando tuvo la oportunidad de irse a Cienciano, aceptó la oferta y bueno, no hay mucho más que hacer ahí. Hablamos de otra salida cuestionable o que duele, el caso de Emilio Saba. Bueno, por información de Carlos Alpaca Zúñiga, era que Emilio Saba no iba a continuar en Melgar. Bueno, eso ya se sabía desde hace un par de semanas. En primera instancia, se decía que tenía ofertas en Cusco, pero al final era como que colegas desde Lima decían que estaba ya prácticamente todo pactado para que fuese a la capital. Pero más bien lo que le contaban es que había la opción de que Saba estaba buscando su rescisión de contrato para llegar libre a su siguiente equipo. Esto no se sabe con certeza. Yo tampoco, yo también dudo de esta información, de qué tan cierto sea de que haya pretendido llegar libre o no a Sport Boys, que fue al final al equipo donde fue oficializado su préstamo. Y bueno, al igual que Gamero en su momento, la salida de Saba se va por el pedido del jugador para sumar más minutos. No jugó casi nada, la verdad, solo creo un partido en el torneo de apertura, que fue contra Sport Boys. Riboneto, les recuerdo que Riboneto, por información, le pidió que se quede a inicios de temporada, le convenció para quedarse, luchar un puesto, pero al final no tuvo muy pocos minutos y fue por eso que Saba pidió su salida y llegó a Sport Boys. Al final como préstamo hasta final de temporada. De esta forma se anunciaron 4 préstamos en total, Nicolás Figueroa, Jimmy Gamero, Abraham Aguinaga y Emilio Saba. Y bueno, como dijo Daniel, con Emilio en teoría debería cerrarse el tema de las sesiones. Ya veremos si es que se da alguna más, algún otro movimiento en los próximos días, aunque un poco complicado. Y por ahí, bueno, Percy Lisa, si es que alguien quiere, si es que alguien lo quiere, pero muy complicado porque al no surgir nada de información o de interesados rumores sobre él, todo parecía indicar que se va a quedar.
Y bueno, no creo que haga falta explicar porque esta noticia sería triste para nosotros. Ay, me olvidaba del caso de Bruno Portugal. ¿Cómo es posible que me haya podido olvidar? Pero bueno, el caso de Portugal, se conoce que el comando técnico tomó la decisión de evaluarlo en los entrenamientos y que en los próximos días debería definirse si se va a ir prestado o se va a quedar en el equipo a pelear un puesto. Yo no me como este cuento, la verdad, porque yo creo que simplemente no hay ningún interesado por Portugal, un equipo que quiera pedir su préstamo y que bueno, si se va a quedar, de por sí creo que no ni siquiera va a ser considerado porque en la posición, como dije en el video pasado de información de fichajes, era que en la posición tienes a Cuesta, tienes a Johnny Vidales, Mariano Barreda, incluso al propio Percy Liza. Y bueno, el quito estaría Bruno Portugal, así que estando de esta forma el panorama, estaría complicado pensar en Portugal, que pueda tener continuidad en Melgar. Y bueno, vamos con algunos rumores sobre el mercado de fichajes. Y bueno, aclaración de Daniel Rodríguez Hinojosa en el programa Central Sur Deportes. En realidad no está previsto un tercer refuerzo, no está descartada la posibilidad tampoco porque el mercado está abierto hasta el 18 de agosto, pero dependerá más de las opciones que se presenten. En opciones, el claro ejemplo es la salida de jugadores de Sporting Cristal. Ha surgido información sobre Gianfranco Chávez. Básicamente no hay forma de que llegue a Melgar. Es muy complicado, por no decir imposible, porque la agencia que lo representa es Agref. Y bueno, por información se conoce que Melgar rompió relación definitivamente con Innova y por ende con Agref. Con Sporting Cristal suele decir que tiene una mala relación también. Por dos razones. Una es el caso de Iberico, no voy a profundizar mucho, pero tiene que ver con el tema de cómo se dio su venta a Riga y bueno, cómo acabó fichando por Cristal, cómo se dio esa negociación de su salida a Europa. Y el otro motivo sería lo de Joel Raffo, que sería uno de los principales artífices de que el modelo de 1190 Sports haya llegado al fútbol peruano por la televisión. Y como sabemos, Melgar es el principal opositor de este modelo, entonces ahí se adiciona, se suma, contribuye a la ruptura de relaciones con Sporting Cristal. Y bueno, ya para sumar que podemos olvidarnos de Gianfranco Chávez, es que información de, bueno, no es información, pero es un dato de Rodrigo Serna, era que Gianfranco Chávez tiene toda la intención de quedarse en Sporting Cristal. Sabemos que es hincha del club y que siempre va a luchar por la celeste, pero también por información ya de Kevin Pacheco de RPP y también de Gerson Cuba, se sabe que Gianfranco Chávez interesa en Alianza Lima y bueno, que están buscando, viendo si es factible poder traerlo. Y bueno, con tal de que resuelva su vínculo con Sporting Cristal y que ya hubo comunicación. Ahora, del caso de Justin Alarcón. Bueno, como dijo Daniel, bueno, Alarcón, bueno, por datos, por información de otros colegas o fuentes internas, es que Alarcón fue ofrecido por su representante recientemente, hace poco a Melgar, pero la condición para que la directiva evalúe su incorporación es que se resuelva su vínculo, que mejor dicho, resuelva el jugador su vínculo con el Sporting Cristal. Eh, Todavía esto está pendiente, no se conoce mucho de cómo esté yendo este tema. Se va a evaluar su situación, pero la única manera de que pueda llegar a Melgar, en resumen, es que llegue con su carta pase en la mano, que llegue libre, de otra manera no se evaluará su llegada. Esto probablemente por el tema económico y también, como repasamos, por la mala relación que tiene Melgar con Sporting Cristal. De Catril Cabellos y Axel Cabello, su hermano, bueno, Catril Cabellos ya jugó la fecha 1 en el clausura con Cristal, así que ya no puede salir del equipo celeste. Al final no le presentaron una propuesta a Melgar por Catriel, su representante. Eh, a inicios de año, el representante de Axel Cabellos también le acercó una propuesta a Melgar, pero justamente el equipo rojinegro no estaba interesado en ese momento. Y al caso de Justin Alarcón, sumarle justamente que el periodista Rodrigo Robles Ritito dice que con la información de Emilio Saba se evalúa un fichaje más, que estaban entre Yamir Darrigo de Alianza Lima y Justin Alarcón. Y bueno, Boys también está detrás de los pasos de Justin Alarcón y de esta forma igual está complicado que justamente el jugador llegue a Melgar. Y por último, ya para cerrar, Gonzalo Aguirre, bueno, como dijo Daniel, también se estuvo especulando esto en redes sociales de su posible llegada a Melgar. Le dijeron que por el momento no hay ningún contacto con él, no hay absolutamente nada. Se desvinculó de Nueva Chicago de Argentina, pero pasa que también parte de los derechos del jugador le pertenecen a Cristal. Bueno, eso le referían. Y ya se había comentado también muchas veces, y como dijimos nosotros también, de la relación rota que hay entre Melgar y Nova y por ende con Sporting Cristal, lo que dificulta su posible llegada. No hay nada concreto y también como dice el periodista Gerson Cuba, Cienciano y Deportivo Garcilaso también estarían en la mira por fichar a Gonzalo Aguirre.
Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Hicimos un repaso de los últimos movimientos en préstamos que se han dado en Melgar en las últimas horas. Hablamos del caso de Abraham Aguinaga, Jimmy Gamero, Emilio Saba. También hablamos un poco de Nicolás Figueroa, la situación de Bruno Portugal. Y también hablamos de posibles rumores, los últimos rumores que han salido de Melgar para un posible refuerzo nacional más. De ellos Alarcón, Catril Cabellos, también un poco de Axel Cabellos, Gianfranco Chávez y Gonzalo Aguirre. Bueno, en cuanto a los préstamos, yo creo que tanto Gamero como Aguinaga bien podrían haberse quedado para luchar un puesto. Bueno, Gamero quería continuar de Cinciano, ahí creo que no se le puede recriminar mucho al comando técnico o a Melgar. Sí, en el sentido de que no le dieron la oportunidad a Gamero en su momento, por eso hicieron que se vaya a inicios de año, ya no quiso, mejor dicho, decidió aceptar la propuesta de Cinciano. Lo de Saba ya es total responsabilidad de Walter Rigonetti, el comando técnico, al no darle minutos de juego como le habían prometido. Digo que Saba y Gamero podrían haberse quedado, mejor dicho, haber hecho algo más por Gamero para que volviese a Melgar, para luchar un puesto ante la evidente bajón de nivel de Alexis Arias y Alejandro Ramos, por ejemplo. Y bueno, el caso de Aguinaga, yo lo habría conservado igual, aunque también estaba un poco complicado por el tema de que tienes a Tomás Martínez, a Nicolás Pagliata y a Lautaro Guzmán en la posición. Y bueno, de los posibles fichajes, o el posible fichaje nacional más, no se tiene previsto de por sí, pero si se da alguna situación favorable en el mercado, se podría buscar la opción de traer algún jugador nacional más al plantel. De esta manera me despido, les agradezco todo su apoyo, gracias por haberse quedado hasta el final. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido y hasta que el fútbol nos vuelva a convocar. Adiós.